Unimar Radio y Televisión presenta el siguiente programa. Bienvenidos a Escenarios, el programa de la Universidad Mariana que promueve el diálogo entre fe, ciencia y cultura. Hoy tenemos un invitado muy especial que Daniel Samper lo definía como una persona que es un gallo con espuela afilada, porque precisamente tiene el bisturí de los argumentos y de las tesis para llegar a un congreso y denunciar muchísimas irregularidades en el campo político nacional. Me refiero a Jorge Enrique Robledo, senador, pues un placer saludarlo en nuestro programa en la Universidad Mariana y en nuestra región en Pasto. Bienvenido. A usted y a la Universidad Mariana mis agradecimientos, a todos sus televidentes mis saludos. Bueno, doctor Robledo, estamos en una institución educativa de educación superior privada. La DANE cumplía 2 años, le decía a la doctora Clara, en este mes de noviembre. ¿Cómo mira la educación superior, sobre todo en la petición cuando se está luchando por el acceso, por la no comercialización de la educación y por las búsquedas de excelente calidad educativa? ¿Cuál es la posición del pueblo frente a ello? Si a mí me dijeran, usted solo puede dar una argumentación, una sola, de por qué está en la oposición y desde hace tantos años y por qué dice que Colombia hay que cambiarlo, yo diría porque el atraso científico y tecnológico, que todo lo que tiene que ver con la educación, con la academia, con el conocimiento, porque el atraso de Colombia es absolutamente inaceptable. Y un país que no sea capaz de insertarse en las corrientes más avanzadas de la ciencia, de la tecnología, de la cultura, del conocimiento, de la educación, es un país que nunca saldrá adelante. Los seres humanos, yo suelo insistir mucho esto, profesor, somos una especie del reino animal con una serie de características, pues muchísimas, muy particulares, pero quiero enfatizar en este momento una. Somos una especie que no toma de la naturaleza como la naturaleza nos da, sino que toma de la naturaleza transformando la naturaleza. Y la transformamos mediante herramientas y tecnologías que al final son conocimiento. Si usted no es capaz de desarrollar conocimientos, construir conocimiento, construir ciencia, usted no tiene futuro. Y es en buena medida nuestro pleito con el libre comercio. El libre comercio, entre las muchas cosas negativas que nos hace, nos golpea la capacidad de crear conocimiento, ¿sí? La capacidad de generar progreso de muchas maneras. Y por eso el sistema educativo que nos impone el libre comercio es un sistema educativo tan subdesarrollado, tan atrasado, tan pobre de mil maneras. El simple hecho de decir que su conocimiento será proporcional a la capacidad de pago de su padre, que eso es en buena medida la política oficial, pues es mortal, porque la mayoría de los colombianos son muy pobres. Entonces mientras los ricos, súper ricos, se están educando en Harvard o en Yale o en MIT en Estados Unidos, pagando matrículas de $50.000 y cosas de ese corte, los hijos de nuestro pueblo no pueden acceder a las instituciones educativas o terminan accediendo a instituciones muy mediocres. ¿Y cuáles son las búsquedas precisamente en ese sentido? Pues son muchas cosas. La primera es una decisión política. Yo he venido insistiendo en los últimos meses mucho en la importancia de decisiones políticas. Entonces le preguntaba al presidente Santos, señor presidente, ¿usted quiere que haya agro en Colombia, sí o no? Porque lo que están haciendo es para que no haya. O hay que preguntarle, señor presidente, ¿usted quiere que haya industria en Colombia, sí o no? Porque lo que están haciendo es para que no haya. Y lo mismo en el mundo de la ciencia y la tecnología. Hay que preguntarle a los Juan Manueles todos, bueno, ¿ustedes quieren que haya ciencia en Colombia? Desarrollo científico, tecnológico, que Colombia se inserte en los niveles más avanzados del conocimiento universal, porque lo que están haciendo es para que no haya. Y estamos sumidos, digamos, en la barbarie científica y tecnológica. Si usted observa el nivel de desarrollo científico de Colombia, digamos, en 1900, y lo compara con el de Estados Unidos y de Europa, ya nos llevaban una ventaja inmensa. Pero lo decía Rodolfo Ginás en estos días, la ventaja que nos están sacando es cada vez más grande. O sea, en estos 100 años se ha distanciado todavía más nuestra capacidad de producir conocimiento que ellos. O sea, vamos es para atrás. Si usted observa las cosas complejas que nos rodean en Colombia, prácticamente nada es de fabricación nacional. Nada. Bueno, ya ni las no complejas. Sí, ya está el maíz, es extranjero, y el trigo, y la cebada, y los zapatos, y las camisas, y todo. Y ese es el punto clave. Entonces, el primer punto del debate del polo es ¿cuál?
es que quienes nos gobiernan están contra la ciencia, contra el conocimiento, contra tener un país realmente moderno, un país en el primer nivel del progreso de la humanidad. Dentro de ese contexto, uno mira que también el gobierno nacional pues hace la venia frente a un TLC con Estados Unidos y con la Unión Europea y que no lo entra a negociar en ningún sentido. Eso fue lo que dijeron los campesinos. Cuando tocaron ese tema, ellos inmediatamente negaron la posibilidad de negociación. Y dentro de esto aparecen también políticas internacionales, políticas que afectan de una u otra manera el andamiaje del gobierno, de la forma de hacer precisamente su política nacional y de estar supeditados a... ¿Usted cómo analiza esa realidad? Es decir, la posición internacional frente a los tratados de libre comercio que se están firmando y la posición que de plano está teniendo el polo frente a la realidad y a la dinámica que se está gestando en el campesinado colombiano, doctor. Digamos primero esto, este es un debate de 25 años, este debate del libre comercio. Empieza con el gobierno de César Gaviria, inclusive con el de Barco, ¿sí? Este es el mismo debate, lo que pasa es que en esos días eso lo llamaron la apertura, pero finalmente es la misma cosa. Después en el 95 entramos a la Organización Mundial del Comercio, se hace un TLC con México y vienen, o sea, esto no va a empezar con el TLC con Estados Unidos, el libre comercio empezó en el 90. Y es un debate muy álgido, yo lo vengo haciendo desde que estaba de profesor en la universidad. Mis primeros artículos contra el libre comercio son de 1990. Bueno, y un debate, y ellos diciendo que nos va a ir bien y nosotros diciendo que nos va a ir mal, y un debate, y se discute, hasta que, bueno, ya hubo un veredicto de la práctica. Ya no es un debate teórico, ya es concreto, y ahí están las cifras. Y las cifras dicen que Colombia no le sobrevive al libre comercio. O sea, que en un ambiente de libre comercio Colombia se queda sin agro y sin industria. Bien, ¿y cuál es el interés del gobierno frente a eso? ¿Usted por qué cree que se da esa negativa? Es que con el libre comercio hay quienes ganan. Entonces, los productores extranjeros ganan, eso es facilísimo de visualizar. Para los gringos el libre comercio es una fiesta, ¿sí? Lo ha dicho el señor Obama con toda frescura. Y en Colombia hay unos cuantos criollos, nativos como usted y yo, pero conectados con los intereses extranjeros, importadores de bienes extranjeros, o gente que trabaja con las transnacionales, banqueros que intermedian inversión extranjera y deuda externa, y ganan. El gran truco de la élite colombiana, y por eso estamos tan mal, es que ellos le apostaron a separar su suerte personal de la suerte de la nación. Esta es una frase que yo repito mucho. Separaron su suerte personal de la suerte de la nación. A ellos les va bien cuando al país le va mal. A ellos les va mejor cuando al país les va peor. A mí no se me olvida el primer debate que yo tuve sobre trigo hace unos años en el Senado. Pusieron a hablar en nombre del trigo a alguien que yo dije, pero ¿y por qué ese señor habla en nombre del trigo? ¿Quién es? Era un importador de trigo, no era un productor de trigo, ni siquiera un empresario, mucho menos un campesino, era un importador. Entonces el tipo estaba feliz con que se viniera el libre comercio en el trigo porque él iba a poder comprar trigo más barato en Estados Unidos o en Argentina, donde fuera, y seguir vendiéndolo igual de caro a como lo están vendiendo en este momento. Entonces el problema es que los Juan Manueles representan a esos personajes, a esa pequeña minoría, cada vez más pequeña, que gana, digamos, con esa intermediación de los bienes extranjeros y que, bueno, finalmente gana con la desgracia de los colombianos. Nariño se ha visto afectado por esa realidad, por eso el movimiento campesino es fuerte acá. Esperamos que con esta dinámica que entra de política y politiquería no pierda esa fuerza de organización. Pero también miramos una posición geopolítica en medio de esa realidad que nos describe, que es tan cruda. También miramos unas posibilidades de posición geopolítica de esta región, que en primer lugar es fronteriza. Tenemos una Amazonas y también tenemos un biopacífico planetario, como lo llama el profesor Ernesto Contreras, un gran amigo. ¿Y qué posibilidades usted le mira a esta región? ¿Qué conoce también de la misma? ¿Y qué propuestas trae? En ambiente de TLC, Nariño no tiene futuro, no lo tiene. Pero no tiene Nariño, ni Atlántico, ni Cundinamarca, ni Tolima, ni nadie. No lo tenemos, en eso no valen las mentiras. O sea, yo no les voy a decir que hay una ramita de la cual agarrar, que entonces que la chirimoya es lo que nos va a salvar y no sé qué, esos son cuentos.
Ahora, eso no quiere decir que no luchemos y que no nos esforcemos por hacer las cosas de la mejor manera, pero lo primero que hay que hacer es renegociar los TLCs, no para aislarnos del mundo, no, nosotros no proponemos aislarnos del mundo, lo que nosotros proponemos son intercambios internacionales en donde todos podamos ganar, o sea, los gringos puedan ganar, pero ganemos nosotros, ganan los ecuatorianos y ganamos los colombianos. Es de eso de lo que estamos hablando. Pero yo diría que lo primero que tiene que hacer Nariño, entonces, volviendo a por donde empecé, es unirse con toda Colombia para transformar a Colombia. Mientras este país siga en manos de los Juan Manueles, profesor, no hay futuro. Es que a ellos no les importa que no haya desarrollo, no les importa. A mí me dijo un ministro, me dijo, senador, pero ¿por qué hay que producir alimentos? Y me agregó, es que si uno tiene petróleo y tiene carbón, pues con eso importa los alimentos. Ahora, eso no es que el ministro se volvió loco, esa es la doctrina de las ventajas comparativas, usted lo sabe, y la doctrina de las ventajas comparativas es la base de las teorías del libre comercio. Usted ha mencionado uno de los ministros y precisamente leía su querella con el ministro Lizarralde, el actual ministro de Agricultura, frente a la posibilidad que él manejó en la empresa privada y adquirir terrenos baldíos, y esa es la demanda que usted está instaurando actualmente. Recordemos también que usted demandó el caso de Agroingreso Seguro, las relaciones financieras de los paraísos fiscales, de los hijos del presidente Uribe, entre otros aspectos. ¿Qué es lo que persigue con el caso del actual ministro de Agricultura? Digamos que hay un debate agrario muy profundo, ¿no? Entonces, el agro se está hundiendo, el 99% del agro de Colombia se está hundiendo y ellos quieren poner a funcionar el 1% en la altillanura. Y nombran a Lizarralde, no es para que se preocupe por el 99% del agro, sino por el 1%. Yo digo que el 1% también hay que atenderlo, pero por supuesto hay que atender primero el 99%. Es un problema del enfoque. Ese fue mi primer debate con Lizarralde. Y el debate se fue moviendo, porque en la medida en que le empezamos a investigar su vida, entonces descubrimos que tienen acumulación de baldíos, que es un delito, tienen ocupación indebida de baldíos, que es otro delito en Indupalma. ¿Sí? Es falso que el modelo agrario de Indupalma sea un modelo amigable con los campesinos, es un modelo de feroz opresión del campesinado, es un modelo que coge al campesino y lo vuelve una especie de siervo. Entonces todos estos debates, profesor, fueron volviéndose debate. Pero en este momento ya el debate que tengo, inclusive es el más elemental, es que este personaje se niega a ir al Congreso a un debate. Esto nunca había pasado en Colombia y es de una gravedad inaudita. Entonces el señor dice, no, es que como mi pasado es en la empresa privada, yo de eso no hablo. O sea que si el señor, voy a decir una exageración, si el señor asesinó a alguien en la gerencia de Indupalma, no podemos investigarlo porque ese ya es su pasado. No, los servidores públicos tenemos que responder por nuestros actos, los de ahora y los de ayer y los de antier y los de toda la vida. O sea, si yo en la guardería le quité un chupo a un bebé, tienen derecho a preguntarme qué fue lo que pasó. Y lo que está haciendo este personaje, esto es inaudito, es diciendo, primero, yo solo voy al Congreso a lo que se me dé la gana ir. Y eso no me gusta, entonces no voy. Y segundo, me está diciendo que él no responde a mis preguntas. Y resulta que es que él no puede escoger a qué responde y no responde. Entonces ya estamos en un lío, la tensión ha venido subiendo y yo ya le estoy haciendo una pregunta al presidente Santos, a una persona que lo avergüenza su pasado, que le teme hablar de su pasado, que no es capaz de darle la cara al país. ¿Puede ser ministro de Estado en Colombia? ¿Puede ser ministro de Estado? Yo diría que no. Ya volvemos con Telepasto, Mirada Sur. La Universidad Mariana y su Facultad de Posgrados y Relaciones Internacionales presentan su nueva maestría, Gerencia y Auditoría Tributaria. Un programa con calidad para profesionales de éxito. Inscripciones abiertas a través de la página www.umariana.edu.co. Informes 731-4923, extensión 164. Nuestro compromiso es con el suroccidente colombiano y su gente. 27 de junio de 2012, acreditación de alta calidad, programa de enfermería. 8 de agosto de 2012, reacreditación de alta calidad, programa de contaduría pública. 9 de julio de 2013, reacreditación de alta calidad, programa de psicología. Registro calificado para todos nuestros programas académicos. Universidad Mariana, educación para la transformación social y el desarrollo sostenible.
Los personajes de los diferentes ámbitos sociales, líderes académicos, regionales, nacionales e internacionales en Escenarios, bajo la conducción del periodista Felipe Andrés Criollo, un programa que propicia el diálogo entre fe, ciencia y cultura. Escenarios, domingos 5:30 de la tarde, miércoles 1:30 de la tarde y viernes 8:30 de la noche. Una producción de Unimar Televisión para Telepasto, Mirada Sur. Continuamos con Telepasto, Mirada Sur. La credibilidad del Congreso a nivel nacional es bastante polémica. ¿Qué es lo que le hace falta al Congreso desde su mirada? ¿Qué cambios usted le implementaría si estuviera en sus manos para que esa realidad política sea más creíble entre los ciudadanos? En Colombia hay una especie de esquizofrenia, profesor, que se le aplica al Congreso. Los colombianos el domingo votan mal y quieren que el lunes los gobiernen bien. Y ese es el Congreso. Entonces los colombianos eligen un mal Congreso. Pues malo ¿en qué sentido? Porque no quiero maltratar tampoco a nadie. Malo en el sentido en que las políticas que impulsan son malas políticas. Hoy un Congreso santista, ayer un Congreso uribista, antier pastranista, antes samperista, más atrás gavirista. O sea, todos con lo mismo, porque todos son del libre comercio. Entonces ese gobierno, ese Congreso, al cual lo arrodilla el presidente de la República, porque uno de los peores defectos que tiene la mayoría del Congreso es que lo somete el jefe del Estado, ¿sí? Por supuesto que ese Congreso decide mal. Y por supuesto que los colombianos le tienen una repulsa grande. Ahora, siendo eso cierto, también hay otra verdad. Medios muy poderosos de comunicación han convertido al Congreso en el chivo expiatorio para tapar que el peor problema de Colombia son los malos presidentes. Entonces aquí, digamos, tienen a la nación colombiana divirtiéndola, como tirándole como a los leones, ciertos congresistas o al Congreso entero, para que el país un poco se entretenga atacando a los congresistas, y se merecen muchos ataques, yo no voy a decir que no, mientras dejan libre al presidente de la República, dejan libres a los ministros. ¿Por qué no está el país entero sobre Lizarralde? Yo me pregunto, esto que yo acabo de explicar aquí de Lizarralde es de una gravedad inaudita. O sea, si un ministro logra no ir al Congreso a debates, nunca volverá ninguno. Y eso es acabar con el control político. Eso es quitarle al Congreso una de sus funciones fundamentales. Sin embargo, de este tema no se habla, o se habla marginalmente. Pero al final insisto en la primera idea: si la gente vota mal, la gobiernan mal. A propósito de esas decisiones que el Congreso toma, se acaba de aprobar la reforma a la salud. El polo ha sido claro en el sentido de que los aspectos que se aprobaron ahí ha sido como un cambio de denominación, y que el proceso va a ser igual. La doctora Clara dice, o va a ser peor, dentro de esta realidad de la atención de la salud de los colombianos. Además se pierde el derecho fundamental de presentar tutelas frente a cualquier requisito ciudadano frente a su salud. ¿Qué alternativa tiene el polo frente a este tema de la reforma? Es decir, si hubiera esa posibilidad, me imagino que a futuro nuevamente los colombianos van a sentir esa necesidad de salir nuevamente a manifestarse. ¿Y qué alternativas se podrían presentar frente a esta dinámica de salud que en Colombia se ha vuelto un negocio? Digamos, buena parte de quienes hoy somos polo venimos en este debate desde que se aprobó la Ley 100 en el año 93. O sea, a mí no se me olvidan las reuniones con los profesores en la universidad y los profesores, entre esos yo, diciendo, esto no va a funcionar, porque la Ley 100 no es la ley para la salud de los colombianos, sino la ley para el negocio con la salud de los colombianos, que son dos cosas bien distintas. O sea que, digamos, este es un tema que conocemos. Nosotros hace un año presentamos todo un proyecto de ley. Cuando digo nosotros, digo el polo, pero otra mucha gente que no es polo. No es exactamente el polo, la Federación Médica, las organizaciones sindicales del mundo de la salud, las organizaciones de enfermeras. O sea, nosotros este es un tema en el que tenemos cierta fortaleza y presentamos un proyecto de ley con todo el articulado. Un proyecto de ley estatutaria, que es la que debería definir los rasgos fundamentales. ¿Qué pasó? Pues que llegó el santismo al Congreso y ni miró el proyecto nuestro, ni lo leyeron, porque el gobierno llegó con el ministro Gaviria y pum, puso un proyecto y lo pupitearon, como se dice coloquialmente. Entonces nosotros hemos hecho propuestas. Ahora, ¿cuál es el centro de nuestra propuesta? Esto tiene 1000 detalles
que no hay tiempo de desarrollar, pero el almendrón, ¿cuál es? Nosotros creemos que las EPS sobran. No la administración tiene que ver, a ver, cuando digo que sobran las EPS, lo que sobra son unas instituciones que nos cobran la administración y una ganancia enorme por tener el privilegio de administrar los recursos. Y en ese sentido, mire cómo es de mala esta reforma. Hasta hoy las EPS le hacen ganancia a 20 billones de pesos, profesor. O sea que se embolsillan, póngale usted, si es el 20%, 4 billones de pesos al año. ¿Usted qué piensa de ese? Bueno, de esa y lo van a para subir, controlar los dineros? y lo van a subir a 30 billones. O sea, a esta gente su ganancia les va a aumentar el 50%. De plata que se echan al bolsillo y que se la quitan a la salud. Entonces, si este tema no se arregla, lo demás son pañitos de agua tibia, lo demás son asuntos menores. Van a mantener el post recortado que hoy existe, o sea que nos vamos a seguir enfermando y muriendo de males que la medicina sabe curar. Y lo único bueno que le ha pasado a la salud, que es la tutela, la golpean las reformas, porque lo que van es a mejorar el negocio, no la salud, sino el negocio. ¿Qué intereses ustedes ha evidenciado por los cuales el gobierno mantiene esa realidad? Este es el gobierno de las EPS. No solo por los congresistas, que ya vimos que hay casi que la mitad del Congreso se tuvo que declarar impedido, pues del Senado. No, el gabinete de Santos es un gabinete de EPS. Le voy a dar estos datos. Es medio molesto decir estas cosas, pero alguien las tiene que decir. El ministro Echeverri de Hacienda tenía grandes contratos con Saludcop y con Afidro, que es la organización de las transnacionales de los medicamentos. La señora esposa del ministro de Comercio Exterior que acaba de salir trabajaba con una EPS. Uno de los hermanos del doctor Germán Vargas Lleras es importantísimo en el mundo de las EPS y de Café Salud. El actual ministro de Salud, hasta el día en que lo nombraron ministro, era la junta directiva del Banco de Colombia, que es parte del grupo antioqueño, que son los dueños de Sura. Y su señora esposa, la del ministro Gaviria, era vicepresidenta de la junta directiva de Fasecolda, que es la organización de las aseguradoras, es decir, de las EPS. ¿Se puede pensar en una fuerza regional para que esta nueva reforma pueda posibilitar otro tipo de salidas alternativas para que sea diferente esa atención en salud? Yo lo veo muy difícil ya hoy. Nosotros hace un año, después de unos debates muy importantes que hicimos, los tuvimos, como se dice en boxeo, contra las cuerdas. O sea, esto estaba maduro para haber liquidado las EPS y haber hecho una reforma estructural de fondo, de verdad. Pero ¿qué sucedió? El presidente Santos es astuto, tiene más capacidad de engaño que otros, el doctor Gaviria también es locuaz y sabe presentar las cosas, y lograron engatusar a un montón de gente y hubo una especie de desmovilización social en Colombia. O sea, engañaron a mucha gente, digamos que ha sido crítica. Le vendieron la ilusión de que ahora sí Santos se había vuelto buena persona y el doctor Gaviria también. Y claro, en el último minuto sacaron las uñas y barrieron con todo, pero ya estaba el movimiento de la salud desmovilizado. Esta es una experiencia que el movimiento de la salud tiene que reflexionar y, digamos, acumular en su comprensión. A nadie lo salva el mismo que le hace la emboscada. O sea, pretender que a uno lo salven los Juan Manueles, pues es de una ingenuidad inmensa. Yo suelo decir, a estos personajes no hay que persuadirlos, no hay que convencerlos, no hay que reeducarlos, hay que derrotarlos, que es una idea distinta. Digo yo, pues derrotarlos pues en términos de la lucha política civilizada y pacífica y todo, pero es la idea. Bien, doctor, pues se nos ha terminado el tiempo por hoy, pero sí quisiera que se despida con un mensaje a los jóvenes. La MANE está luchando por la educación, decíamos. Muchos jóvenes que se están formando en nuestras universidades, en nuestras instituciones, siempre desean tener una alternativa para cumplir sus sueños. Y muchas realidades de ellos se miran recortadas, apocadas por la corrupción imperante en nuestro país. Si yo les diría esto, lo que yo digo suena muy pesimista, y a mí hay gente que me dice que soy pesimista. Yo suelo decir que un pesimista es un optimista bien informado, ¿sí? Ahora, y tan no soy un pesimista que estoy en esta lucha, porque yo creo que Colombia sí tiene arreglo, Colombia sí puede salir adelante, Colombia sí puede ser un gran país. Tenemos la riqueza de la naturaleza y la riqueza de nuestro pueblo, pero por supuesto que eso no va a suceder si no cambiamos el país, si no cambiamos su orientación y su dirección. Y en eso hay que llamar a los jóvenes, que hagan parte de la lucha, que vivan la felicidad de los jóvenes, pero al mismo tiempo
asumamos con seriedad tener un mejor futuro para los colombianos. Bueno, doctor Robledo, muchas gracias por su atención, por estar aquí en la Universidad Mariana. Ha sido un placer este diálogo. Profesor, a usted mil gracias por su hospitalidad, a toda la Universidad Mariana, mis agradecimientos. Y a ustedes los esperamos en nuestro próximo programa de Escenarios.